Domingo de la tercera semana de Cuaresma, el Evangelio de Juan, capítulo 2, del 13 al 25. Juan comienza prácticamente su Evangelio, estamos a los comienzos de este Evangelio, y Juan nos presenta ya esta actitud de Jesús que quiere purificar el templo, echando a los mercaderes, diciendo que han convertido en un mercado la casa de mi Padre. Los discípulos estaban allí también, y los judíos le preguntan qué signo da para obrar de esa manera, purificándolo y echando de una manera casi violenta todos los mercaderes que estaban allí. Y le piden un signo. Jesús le va a decir que destruyan ese templo y en 3 días lo levantará. Por supuesto le dicen que llevaba más de 46 años construir ese templo, ¿cómo él lo va a levantar en 3 días? Pero Jesús les está hablando de otra cosa, les está hablando, dice, del templo de su propio cuerpo. Esto nos muestra un doble lenguaje y una simbología distinta, 2 niveles de conversación diferentes. Efectivamente, Jesús se refería a su resurrección, al 3er día, y cuando resucita, los apóstoles dice que tomaron conciencia de lo que había sido aquel hecho. Mirando un poquito este Evangelio nos damos cuenta entonces de que hay como un estadio de la antigua alianza y de un templo de Dios en el que fácilmente se convertía todo en un comercio. Se había instituido un grupo de personas por encima de otros y ya prácticamente no era un lugar que representaba la casa del Padre de Jesús. Jesús dice muy bien, la casa de mi Padre. Y el Dios de Jesús es un Dios quizás que él presenta de una manera diferente a como lo habían comprendido, que venían comprendiendo desde el Antiguo Testamento. O el Dios de los paganos, que era un Dios siempre que había que darle ofrendas para que nos devuelva algo. Ese intercambio, que es un comercio también en cierto sentido, yo te doy para que Dios me dé, se acababa porque llegaba la nueva alianza y en esta revelación el Dios de Jesús es un Dios que da vida, es un Dios que da, no un Dios que pide permanentemente. Entonces ya muchas veces hemos cambiado ese negocio, no solo material, que a veces también hay quienes toman la religión para vivir de ella, sino también de esa manera de establecer un trato con Dios de te doy para que vos me des, y si no te doy no me vas a dar. El Dios de Jesús, que nos anuncia Jesús, es un Dios de los pobres, es el Dios generoso, es el Dios que se da, y así también tenemos que ser quienes seguimos a Jesús, comprender que el Padre nos invita a la gratuidad, a los vínculos de gratuidad y a una forma de creer en la que solo tenemos que recibir los dones de este Padre que se nos da por entero. Después, el segundo punto que podemos tomar importante es este concepto de templo. Para ellos el templo era el templo de material construido, pero sabemos que el templo de Dios es toda la creación. Papa Francisco hablaba de Laudato Si, la casa común de todos. El Padre crea, regala una casa para todos y ciertamente hemos hecho una casa de negocios de este mundo que es nuestro hábitat y es por eso que pagamos las consecuencias de haberlo maltratado de esa manera. El otro, y podemos decir que en ese templo de la creación lo más importante, la obra más importante es el ser humano. Es el templo del Espíritu, el que Jesús viene a resucitar. Al resucitar su propio cuerpo, dice, lo que tenemos que reconstruir es el templo del ser humano llamado también a resucitar. Podemos decir que también las comunidades son el templo de Dios, porque dice, donde 2 o más se unen para orar, mi Padre está ahí en medio de ustedes. Quiere decir que también hay una presencia de Dios en medio de la comunidad orante. Y podemos decir, bueno, y entonces los templos no son importantes los que tenemos hoy, las iglesias, cantidades de cúpulas, catedrales, torres que invitan, ciertamente que sí, pero tanto y cuanto
simbolizan la presencia de Dios en medio de la ciudad y en medio de este pueblo que es el verdadero templo de Dios. El templo es el ser humano y lo que Dios viene a establecer es esto. Jesús viene como a reconstruir todo lo que no permite vivir en comunión como templo, como comunidad de presencia viva del Padre. La gracia nos está invitando de Dios, que vence el pecado y que vence la muerte, nos invita a que la casa del Padre sea hoy, ya y desde ahora. ¿Cuántas veces cuando alguien muere decimos, bueno, se fue a la casa del Padre? En realidad la casa del Padre es hoy, en la medida en que vivimos en el amor de Dios y ese Dios que es amor se encarna en las comunidades. Y en este sentido, también la casa del Padre es más amplia también que la mera religión católica, sino que también son los cristianos y también son los otros lugares donde Dios habita, los otros pueblos y las otras religiones, llamadas a construir la paz y este templo vivo, que es toda la creación de Dios, a vivirlo en la paz y en el amor. Ciertamente que la oración nos permite entrar en el corazón de Cristo resucitado. Jesús es el nuevo templo y cuando oramos en ese corazón de Dios, en Jesucristo, corre ese mismo amor en el amor de los hijos de Dios. Llegamos a ese corazón donde está la fuente de todas las gracias. Allí es donde la comunidad reza para que descienda esa lluvia de asistencia que Dios nos da para vivir en el verdadero amor, pero que permanece para guiarnos a todos, a cada uno y a toda la humanidad en ese amor divino. Que así este domingo reconstruyamos el templo de Dios, nos reconstruyamos no solo a nosotros mismos, sino también a la comunidad que Dios ama y la libremos de toda forma de comercio que tanto nos empobrece. Nos bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.